Así que el pastor, por favor. Muchas gracias, hermano Lenny. Buenos días con todos. Buenos días. Este es el día del Señor, el día que Él marcó en donde todas las actividades cesan. Descansa para estar en su presencia. No es tiempo de otra fiesta que la de encontrarnos en la casa del Señor. Pueden tomar asiento. Este domingo es de Santa Cena. Este domingo es de comunión. Este domingo es de un encuentro con Jesús, recordando la noche antes de que fuera entregado. Este domingo es tiempo de Eucaristía. Esto es la Santa Cena. Por eso quisiera referirme a las palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios del capítulo 11. Tema que es no redundante, es revitalizante. Cada vez que lo hacemos, recordamos que en una comunión los apóstoles reunidos con Jesús tuvieron estas indicaciones. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Voy a invitar a los ancianos de la iglesia. Pepito, por favor, y Pablito, venir acá adelante. Vamos a celebrar esta Santa Cena siguiendo el patrón, el protocolo, la guía y en sustancia las palabras de Jesús. Para eso tenemos los elementos que van a contribuir a esta celebración. Pepito, demos gracias al Señor por este pan representado en esa galletita pequeña que habla del cuerpo de Jesús entregado en la cruz. Por favor. Bendito Padre y Señor, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias infinitas por permitirnos estar aquí reunidos alrededor de tu mesa, Señor. Y en este momento, mi Dios, te pedimos bendigas este elemento que representa tu cuerpo molido en la cruz, destrozado en la cruz para perdón de nuestros pecados. Que este momento tan significativo, Señor, permita a todos tus hijos reflexionar en ese sacrificio, en ese amor que hiciste, Padre, por nosotros, y que nuestras vidas, con la ayuda del Espíritu Santo, sean transformadas enteramente hasta volvernos a ver en el cielo, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, favor de repartir entre los hermanos que confiesan al Señor Jesús como su Salvador, invitados a celebrar esta Santa Cena. Jesús el Señor, el
precio pagó su vida por mí. Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos juntos. Habiendo dado gracias, el Señor también tomó la copa después de haber cenado. Por favor, Pablito. Padre bendito, al acercarnos a la cruz, Señor, y ver tu sangre derramada, sacrificio propicio delante del Padre, te pedimos que limpies nuestros pecados, que nos pongas limpios, blancos delante de ti, para que podamos participar de este sacrificio tuyo de forma justa, santa. Perdona, Señor, limpia nuestros pecados, borra nuestras iniquidades y haznos aceptos delante de ti. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de entregar las copas a los hermanos. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La Santa Cena se dio en un momento cuando habían sido convocados los apóstoles, y al instruir el apóstol Pablo, toma en cuenta un detalle. Habían llegado a comer, estaban posiblemente departiendo y comiendo,
y les hizo un alto. Y el apóstol Pablo dice: cuando vayan a cenar, no confundan una comida cualquiera. Este es un tiempo especial. El primer requisito es que todos nos vamos a servir juntos. Segundo, vamos a entender lo que hacemos. El pan es el cuerpo de Cristo, la sangre es la sangre de Jesús. Por favor. Y tomamos la copa, que significa este nuevo pacto, según las Escrituras. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos juntos. Señor Jesús, gracias por llevar tu cuerpo y derramar tu sangre en esa cruz. Aquel sacrificio santo nos permite ser ahora reconocidos como hijos de Dios, hermanos en la fe, en la común fe de Jesús, que entregó su vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tomaremos las copas de los hermanos y las llevarán a la parte de atrás. Hermanos, es el tiempo de la lectura de la palabra. Les ruego ponerse de pie. Vamos a leer. Busquen en su Biblia Hechos 16 del 1 al 10. Hechos 16 del 1 al 10. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Oremos, hermanos. Amado Padre del cielo, gracias te damos por tu palabra preciosa. Gracias te damos, Señor, y te rogamos que esta palabra, que será luego puesta en reflexión por el pastor Proaño, llegue a nosotros, cale hondo en nuestros corazones, que nos unja, que nos transforme, que nos cambie, y que veamos en perspectiva, Señor, el futuro glorioso que nos espera junto a ti. Gracias, mi Dios, por todo, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pastor. Muchas gracias, hermano Lenin, por dar lectura a esta porción que es parte del compromiso que hemos adquirido de revisar la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Habíamos terminado Mateo, casi todo un año hablando de Mateo, y luego concluimos en que era importante mirar cómo la primera iglesia se desarrolló y qué elementos fueron constituyendo esta nueva manera de reunirse para celebrar el culto a nuestro Dios. Y la conclusión final de todo esto es que los patrones y los moldes establecidos por el mismo Señor Jesús
nosotros los íbamos a mantener en el transcurso de los años. El mundo de hoy se ha constituido en un tubo de ensayo inmenso desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, y se van ensayando diferentes momentos de la humanidad en ese gran tubo de ensayo. Hubo un momento en el que se pretendió desaparecer la familia y se montaban nuevos esquemas para ver si esto resultaba, y curiosamente se lo hacía en el pueblo de Israel, con los judíos. Ellos inventaron los kibbutz y dispusieron que todas las mujeres judías debían repoblar la nación porque estaban diezmados de tanta guerra y no había suficiente población. Entonces autorizaron a las mujeres que se embaracen, llegan a los 18 años y a reproducirse. Y no hacía falta que tuvieran el hogar, sino que metieran en los kibbutz para que el gobierno se encargara de educarlos, que se encargaran de darles la alimentación, de formarlos, pero había que tener una repoblación urgente. No interesaba a papá y mamá, había que tener llenos los kibbutz de los niños. 10 años de ensayo y tuvieron que cambiar de dirección porque provocaron una real crisis en todo lo que era la conducta social. Estos niños no obedecían a nadie, no querían saber nada de límites, no querían saber nada de autoridad, no querían saber nada de responsabilidades y les costaba mucho. Entonces decidieron pedir que los jóvenes que tengan los niños se queden en los kibbutz para criarlos ellos mismos y financiar. Varios intentos, varios ensayos sociológicos se han hecho para tratar de reemplazar el modelo que Dios implementó. El día de hoy no es menos. El día de hoy se han inventado quizás nuevas formas, que ya no son estas, pero nuevas formas. Entonces la unión libre predomina. Ya nadie quiere ser responsable, solo quiere tener la unión libre, es decir, en su opinión, disfrutar de lo que es la unión de un hombre con una mujer sin responsabilidades. Y vemos, yo lo observaba el otro día que fuimos al centro comercial de las Américas. El sábado usted vaya y va a encontrar un montón de padres paseando niños, solitos los papás paseando a los niños. Están haciendo uso de lo que la ley les permite, un día a la semana. Es decir, la familia ha perdido el sentido, el norte de lo que es la estructura familiar. Montón de madres solteras y montón de padres desesperados que no saben cómo corregir el problema, pero eso sí hay que pagar, porque si no, le sacan del estadio y en medio gol a la cárcel, porque no ha pagado. Entonces, esta situación se ha vuelto ya bastante trágica por otro lado, ¿no? Muy, muy trágica. Porque esos niños crecen sin identidad, sin papá, ni mamá, ni respeto, ni autoridad, nada. Los ensayos, y esta mañana me hacía escuchar mi esposa la presentación de alguien que decía, este nuevo mundo que obedece a una ola de transhumanismo, como se llama. Otros políticamente le van a llamar siglo XXI. Está a favor del aborto, está discutiéndose sobre la eutanasia ya, está discutiéndose sobre la limitación de la población, el género se puso de moda, los niños pueden elegir qué sexo van a tener de ahora en adelante, con unas crisis existenciales brutales, la amenaza de la creación de Dios. Los apóstoles en esta época enfrentaban lo suyo. Ellos también tenían que enfrentar autoridades que no querían someterse al Señor. Y no es que ellos ponían leyes, mataban. Mataban a los apóstoles, mataban a los profetas, mataban al que se oponía por orden del rey. El César era el César y él mandaba y se acabó. Es decir, estos gobiernos dictatoriales que todavía hay, tenían esa facultad y se cuentan por miles y millares los hombres y mujeres que dejaron sus vidas defendiendo el Evangelio. Algunos fueron cruelmente sacrificados, desde Isaías. Lo he contado otras veces, pero Isaías fue colgado con sus pies, abiertas las piernas y con una
aserradero, lo partieron en dos. Así murió Isaías. Y él anunció que Jesús venía. Y eso no les gustó. Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Acá enfrentamos en el libro de los Hechos de esta mañana a un Pablo que se convierte, como ustedes ya conocen, por medio de una acción divina que no podían justificar de otra manera, porque fue un hecho que se vio, que se sintió. Y el cambio fue tan profundo en este hombre que comenzó a predicar el Evangelio, siendo un opositor del Evangelio y un perseguidor de la iglesia. Y el Señor lo cambió. Ese gran cambio nos hace pensar en que hay muchos perseguidores hoy que son susceptibles también de que el Espíritu Santo los tumbe y los cambie. ¿Y por qué no pedir al Señor que eso suceda? ¡Qué gran giro! Pablo pasó mucho tiempo, alrededor de 7 años, hasta que él comenzara con su ministerio abierto. Creció en la fe, fue discipulado, tuvo un montón de tiempo para estar aprendiendo. Pero una vez que él ya se sintió capacitado, el Señor lo llamó y comenzó a usarlo en esta manera de mostrar el poder de Dios. Ahora estamos nosotros mirando lo que Dios hace a través no solo de Pablo. Estaba Bernabé, se fue sumando Juan Marcos, de quien ya nos habló Pablito, que tuvo sus altercados y sus problemillas de aceptación, pero finalmente fue del grupo. Cuando vemos a este famoso Pablo embarcado en esta tarea, ya Silas había aparecido en el escenario y ahora se encuentra, dice la palabra de Dios, con Timoteo. Timoteo es el hijo espiritual de Pablo. Comienza aquí la historia. En Hechos se comienza a relatar. Y una de las cualidades que tiene, posiblemente Pablo las detectó antes de, dice, un muchacho que era respetado y de buen testimonio. Y aquí la primera gran lección para todos, porque Pablo va a insistir en esta cualidad de este joven que lo encontró en su caminar por el Asia. Allí él estaba dando testimonio de su fe en Jesucristo. Y Pablo le pone mucha atención. Tal es así que él menciona luego en sus escritos, Pablo está mencionándonos ahora en 1 de Timoteo 3:7, una carta escrita a Timoteo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miró a Timoteo y dice, esta es una cualidad que debe tener todo cristiano. No puede ser que dentro de la iglesia tengamos un concepto bonito, ¿no? Y sale de aquí en la cuadra, quién sabe cómo se porta. Debe tener buen testimonio de los de afuera. Es decir, la gente tiene que reconocer que hay alguien diferente. Pero diferente no por bravo, no por iracundo, no por mal genio. No. Todo lo contrario. Paciente, misericordioso, servicial, de todo esto que nos falta. Pongo el ejemplo del conductor del vehículo porque casi todos manejamos. Y cuando nos chocan o pasa algo, nos sale lo evangélico, pues. Sí, ahí no, nadie grita, aleluya, Dios te bendiga. Por lo menos en nuestro medio. Y dice Pablo, miren, los demás deben tener una buena imagen suya. Miramos otro concepto en 2 de Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Claro, lo honrado quiere decir que no toca lo que no le corresponde. Lo honrado es hablar la verdad. Lo honrado es tener buena conducta. Algo que se ha perdido muy fácilmente en estos días. Decencia. La decencia en el vestir, en el hablar, en el proceder. La decencia en todo lo que es la conducta del ser humano tiene que medirse y verse. Pero ahora es lo contrario. Hemos pasado carnaval.
Y el mundo ha vivido una indecencia, por decirlo menos. Y Pablo está recomendando que los cristianos, por favor, procuren hacer las cosas honradamente. Y honrar quiere decir dar tributo de lo bueno, hacer lo bueno, lo que se vea y se sepa que es muy bueno. Cuando lo encuentra Timoteo, y ahí vemos en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria de la fe no fingida, le dice a Timoteo, acuérdate que tú tienes una fe que no es fingida. ¿Por qué? Porque Timoteo era hijo de una judía y su padre era griego. Y en ese momento, esta era la confrontación cultural, los judíos y los griegos. Los judíos no aceptaban a los griegos, porque los griegos no seguían ninguna regla como los judíos, la ley. Y entonces esto estaba terrible. La principal dificultad de aceptar a un griego que recibía a Jesucristo, que confesaba que era de Jesús, pero no lo aceptaban en la iglesia, era que no había sido circuncidado. Y esa era la gran discusión. Acuérdese usted que Pablo se enojó inclusive un día, muy mal, era bien enojón. Y él se puso en sus cuatro y dijo, miren, es que eso no funciona. Desde que Jesús vino, la gracia se manifiesta en la salvación que Jesús da, no en la ley. Olvídese de la circuncisión. Eso no es ningún sello de garantía para que pase a ser parte de la iglesia. Pero Pablo le encuentra a Timoteo, lo examina y dice, qué lío. La mamá es judía y el papá griego. Y ahora, media circuncisión. ¿Qué habrá pensado Pablo? ¿Cómo hacemos la cosa? Entonces él dice que para evitar los problemas con los judíos que no lo iban a aceptar, y Timoteo era un muchacho ejemplar que había rendido su vida al Señor, pero su padre era griego, él investiga un poco y dice, mire, la influencia de la educación de Timoteo viene por su madre. Fue gracias a la educación dada por su madre, por su abuela, que eran de la fe en Cristo. Y entonces le va a decir, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, porque le habían enseñado como estos pequeñitos, ¿no? La cual habitó primero en tu abuela Loida. Es decir, venía de una tradición inmensa de conocimiento de la palabra de Dios. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice Pablo, miren, esto vamos a tener que ocupar con mucha inteligencia. Este chico, Timoteo, es elemento valioso. Él va a ser mi sucesor. Y lo agarra de tiernito a Timoteo. Pero dice, es de madre judía y de padre griego. Al padre lo vamos a respetar. Posiblemente la aceptó a Cristo, pero era griego. Pero su madre judía conocía de toda la tradición. Y entonces va a decir la palabra de Dios. Quiso Pablo que éste fuese con él, en Hechos 16, que estamos examinando, el versículo 3. Tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Dijo, no quiero problemas. Te vas a aguantar un dolorcito y no hay más. Y fin del pleito que había en aquellos lugares porque no sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. Entonces él ya pasó al grupo de los judíos aceptados con toda, sin ningún rechazo ni nada. Digo, mire, si esto es, vamos, pero tú vas a ser quien seas mi sucesor. El precio de seguir los pasos del líder también es sacrificial. Yo digo que hemos vivido una época muy instantánea. Café instantáneo. Y ya se perdió la gracia, ¿no? De tostar el café, de cosecharlo, de molerlo, de tener tanto cuidado en la humedad, de tanta cosa, ¿no? El cafecito riquísimo. Pero ahora es instantáneo. Usted compra el frasquito y tan, ya está. Molida, tome, pum. Nadie sabe del proceso. Hay niños que van al supermercado y solo ven las gallinas en el refrigerador. Usted les lleva al campo. ¿Y eso qué es? Una gallina, pero viva.
creen que los huevos los hacen en el supermercado. Y cuando aprenden y ven, ¡uy! ¡Qué susto! Porque hay una disociación por la cultura, la educación, la rapidez con la que se van las cosas y nadie explica, solo asume y consume. Y acá estamos viendo este fenómeno cultural también que tenía el apóstol Pablo que lidiar. El líder tiene que pasar por todo el proceso. Hoy todo el mundo quiere entrar a la empresa de gerente. Todo el mundo quiere ser jefe. Nadie quiere vivir el proceso. No hace mucho hablaba yo con un colega joven. Digo, mira, todos fuimos soldados. Turnos, veladas, fines de semana, sin la familia, sin comer, en media cena te llaman. Todo eso lo vivimos. No, pero ahora quieren ser jefes. Y quieren tener ingresos rapidísimo. Porque este es el mundo de lo instantáneo. Igualmente el riesgo de la conversión, como la llamamos, de la fe, llegar a Jesucristo, quieren que sea light. Y en algunas iglesias el problema es ese. Es muy light el evangelio. Y quieren que sea un disolvente instantáneo. Ya, fui al culto, soy cristiano. El proceso tiene que ser observado. El Espíritu Santo tiene que darte convicción de pecado, primero. Mirarte en el espejo interior, quebrantarte y decir, Señor, como lo hizo David, contra ti solo he pecado. Contra ti solo he hecho mal. Y ahí el Señor comienza a trabajar en tu interior. Y te quiebra como un cántaro y quiere rehacer tu vida. Y eso toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Un comienzo es el quebrantamiento. Luego el Señor va construyendo. Y cuando Pablo ve a Timoteo en este molde, era un muchachito. Y dice, este chico me va a servir. Este chico es el que vamos a ponerlo en el molde. Y vamos a ver cómo aguanta y vamos a ver cómo desarrolla. Pero todo a su tiempo. No va a saltar el otro domingo a predicar. No. Tiene que coserse como la arcilla y tener forma. Y el Espíritu Santo es el que va dando esa forma. Pero tiene que dejarse, pues. Porque nosotros somos arcilla rebelde. El Señor nos pone la orejita ahí. No, yo no quiero ahí. Y se va. Entonces, esta iglesia es muy estricta. La otra canta mucho. La otra, el pastor, qué pesado que es. La otra, esa señora que está viendo cuando recibe, no me gusta. Entonces somos una arcilla bastante dura de moldear. El Señor tiene que trabajar con nosotros. Pablo ve a Timoteo y dice, este muchacho tiene buenas hechuras por su abuela Loida, su madre Eunice y por la fe que él tiene. Creo que son una garantía. Voy a invertir en él. Y la iglesia comienza a tener la formación de líderes. Buena reputación era al principio, y Timoteo tenía muy buena reputación, pero siendo hijo de una judía y de un padre griego, ya habían dificultades porque de un lado lo aceptaban, del otro no lo aceptaban. Posiblemente los griegos le acusaron de traidor porque se fue hacia el lado judío. Luego los judíos dicen, el mismo que ya no eres griego, no, tu papá no te presiona, no te dice nada. Pobre Timoteo, en formación, hasta que agarre el carácter propio, que lo leeremos en las dos cartas que le escribe Pablo a Timoteo. Hay un versículo, jóvenes, de oro. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de fe, de pureza, de espíritu y santo amor. Le dice Pablo a Timoteo, porque Timoteo también sentía que le veían mal. Y Pablo dice, un ratito, Timoteo, tu misión es que nadie te vea como poca cosa, sino como ejemplo de fe, de pureza, de mansedumbre. Y ese es un gran desafío para la juventud, que con rebeldía y con razón a veces quiere romper toda atadura generacional. Y delante del Señor, mansos y humildes.
hay que ir por ahí. Cuando vemos la narración, dice que al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas. Timoteo estaba aprendiendo lo que ya hemos mencionado, creo que en el Puyo gastamos un tiempito para hablar de esto. 2 ordenanzas que el Señor puso. La una, la acabamos de celebrar, la Santa Cena. Y la segunda, el bautismo. Son las 2 ordenanzas. Cualquier otro requisito, o es muy judío, o lo que quiere es judíar. Porque le están poniendo requisitos que no existen en la palabra de Dios. Hay que someterse a la palabra de Dios. Y esto hay que observarlo por respeto a lo que el Señor Jesús había indicado. Solo con estos 2 elementos, dice el verso 5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¡Qué novedad! Eran 2 ordenanzas, la predicación exacta de la palabra de Dios, el testimonio veraz, el testimonio claro frente a los de afuera, de realmente ser coherentes y decir yo soy cristiano, pero ¿por qué soy? En el medio en que estás tienes la obligación de ser excelente. Punto. Para testimonio de los de afuera. De manera que no hay una tacha, que pues, no. Tiene que confirmarse. Ahí comienza. Y entonces el Señor te va a usar. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En resumen, son 3 ciudades a las cuales el Espíritu Santo no les permitió entrar. Ellos caminaban mucho y se habían propuesto visitar las iglesias que ya se habían formado. No dejaba de ir visitando. Pablo era un gran misionero y entonces él iba y se quedaba no 2 días, no el domingo del culto, hasta 1 año. Imagínense. Claro, si se caminó tanto, va a quedarse, no, se quedaba ahí mucho tiempo y estaba discipulando, entregando la palabra de Dios. Eso era lo que él hacía. Y los otros apóstoles también hacían lo mismo. Entonces, la frustración de este viaje, entre comillas, era que hicieron un calendario para pasar. A ver, primero la Tacunga, después Ambato, después Baños y llegamos al Puyo. Pero el Espíritu Santo no dejó que entraran en esas ciudades. No les dejó. Porque había una incomodidad. Quizás vale expresarse de esta manera. Cuando nos invitan a predicar, nosotros vamos a una iglesia a predicar. Y hay iglesias y hay iglesias. Hay unas en las que es una alegría inmensa, como esta mañana cantando, el Espíritu se abre, estamos contentos, somos de la misma familia. Pero hay otras que aunque cante Marcos Witt, no pasa nada. Y uno siente una opresión espiritual. Y esto es algo de percepción espiritual. Y muchas veces quienes predicamos tenemos que pedir, miren, oren, porque aquí hay algo que no nos deja la libertad espiritual. Recuerdo por lo menos un par de ocasiones orando por un pastor que nos decía esto porque había sido invitado a predicar. En la congregación había una bruja, que no lo sabíamos hasta cuando se descubrió. Y esa era la opresión que se sentía, que es espiritual el asunto. Quien no es espiritual no entiende, pero quien es espiritual dice, aquí hay libertad. Y otras dice, aquí hay una resistencia, hay algo que no funciona, algo sucede. Y el predicador y los hermanos que están muy sintonizados dicen, sí, aquí hay algo. Y el Señor tiene que romper esa barrera y nosotros orar para que el Señor la rompa. Porque eso es así. Ahora, cuando ellos no entraban a la ciudad es porque posiblemente no era el momento y Dios tenía, nada. Y ellos frustrados, pero hicimos un viajezote, no pasa a la otra ciudad, no tampoco. Hasta que una noche el apóstol Pablo, orando me imagino, y dice que entre sueños se le apareció un caballero. Dice la palabra de Dios muy claramente que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia descendieron a Troas. Dijeron, bueno, si el viaje no resultó, vamos al puerto a agarrar el barco y regresemos nomás. Fue la idea. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En mi iglesia siempre hay ministerios. Nosotros tenemos ministerios bien establecidos. Educando a Samuel para nosotros es todo lo que es educación a los niños, y tenemos la escuelita dominical, la escuela vacacional, eso es. El grupo de adoración y de alabanza, ustedes lo han visto, ese es otro ministerio. Quien sabe cantar, venga y únase. Si es ronco, no importa, su corazón es el que vale. Acá Jennifer hace el milagro, José Luis le afina y va a salir. Porque no somos cantantes profesionales. Interesa el corazón y ver cómo alabamos al Señor. Hoy damos la bienvenida a Andrés. Buena voz. Que el Señor te use. Este ministerio hermoso, el de la alabanza. Usted lee los salmos y más del 50%, un 56% son salmos de David. El resto son de salmistas y cantores que escribieron los salmos. Entonces hay que tener ese concepto claro de que Dios nos va a utilizar en este ministerio. Hoy hemos bautizado, o yo he bautizado a la iglesia misionera con este denominativo, pasa a Macedonia. Ese va a ser el ministerio de Siloé. Pasa a Macedonia. ¿Por qué? Porque simbólicamente significa que el Señor es el que va a abrir la puerta del sitio donde vayamos para apoyar. Sin darnos cuenta, y ahora les voy a decir, hemos formado el Siloé 2 en el Puyo. Pasamos a Macedonia, porque los elementos que se juntaron fueron juntados por Dios, no por ninguno de nosotros. Y debemos estar abiertos a esto, pero ahora viene el otro componente. Pablo no los dejaba solos. Había que estar visitando. Y algunos dicen, ¿y es que hay que hacer otra visita a otra ciudad? Sí, y después volver y darle seguimiento y darle apoyo, porque no es cuestión de llegar a hacer el show y chao, eso lo hace un artista del mundo. El discipulado en la iglesia significa entregar el evangelio y ayudarles a crecer y seguir con ellos. Y aquí vemos a Pablo, que en medio de su frustración de no poder entrar en otras ciudades, de repente ve en sueños a este varón de Macedonia. Ahora, Macedonia, no sé si tenemos el mapa, pero Macedonia está a un extremo, lejos. Y él estaba en Troas abajo y pasa este varón de Macedonia y le dice, ayúdanos, pasa a Macedonia. Tenía que pegar un viajezazo de Toronto a Vancouver. Lejos, ¿no? Cruzando todo el continente. Mire usted que por acá estaba Troas, Tarso, Pergue, Listra, estaba en Iconio, no se abrió, Panfilia, Perge, y bajaba, y dijo, no, yo me voy, y estoy perdido aquí con Troas, donde está, pero de este sector en donde estaba, él tiene que irse a Macedonia, allá arriba. Y entonces, imagínese usted, el pobre Pablo dice, a ver, pero si estábamos aquí, ¿cómo es que no pudimos visitar estas iglesias? Y ahora el Espíritu nos dice que pase a Macedonia. Había que cruzarse todito. Y el Señor sabe pedir cosas así. Sin saber cuál es el plan de Dios, uno se desanima. Porque uno hace una agenda y en esa agenda uno quiere meter el plan de Dios. Pero cuando este varón macedonio dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, van a ver ustedes lo que pasa a la luz de la Biblia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Sencillo. He dicho en un verso, sí, nos vamos a hacer el próximo vuelo. No, ¿qué vuelo? Barquito y camina. Y crúcese y llega a Macedonia. ¿Saben que Macedonia se constituye en una iglesia poderosa de sustento para Jerusalén?
Macedonia era habitada por gente de mucho dinero. Macedonia había estado siendo el centro de operaciones de vida de gente de mucho dinero y poder. Autoridades romanas, eclesiásticas, con tremendas casas, castillitos, quién sabe qué nomás. Pero era una ciudad dificilísima de evangelizar, porque había de mucho poder económico, hay gente de mucho poder económico. Y Pablo debe haberse rascado la cabeza. Sí, a ver, Señor, que pase a Macedonia. Primero está lejísimos, porque allá se iban a refugiar todos los que tenían dinero, como ahora, ¿no? Buscan por allá Suiza, para irse a meter allá. Ahí estaban en Macedonia. Y Pablo dice, pero allá. Y no entraron en ninguna reflexión en contra, sino que dice la palabra de Dios, que alistaron el viaje, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo te guía, te guía. Puede ser a los asambleístas, que a veces los descalificamos también, ¿no? ¿Qué va? Esta gente, nada. O una ciudadela llena de ricos, allá. O gente que tiene mucho dinero, ¿para qué? Yo voy con los pobres, porque el Señor estuvo con los pobres. Y usted va a notar aquí algo interesante, que el Señor tiene una visión de conjunto, lo que ahora se dice holístico. Una visión global. Y ahora quiero mostrarles a ustedes cosas muy interesantes. Hechos 19, 29 y Hechos 24 nos van a dar la idea de qué productivo fue el viaje a Macedonia. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Evangelizaron, se convirtieron algunos, pero rechazaban. Toda esta gente de poder que no quería ni oír ni ver. Pero se ve que hubo frutos. Le acompañaban hasta Asia Sópater de Berea, bonito nombre, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ese no me gusta, pero Trófimo. Pero se levantó un grupo de hermanos ahí. Y ahora este grupo de hermanos tiene que ver apoyo que le van a dar a Pablo en su tarea evangelizadora en una ciudad difícil. Pasan los años y viene algo muy interesante. Romanos 15, 26. Miren lo que consigue Pablo después de semejante viaje y sufrimiento y acusaciones y todo. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Se morían de hambre en Jerusalén. ¿Saben de dónde salió la provisión? De Macedonia. El Señor tiene planes que no los entendemos hasta que no suceden. De manera que esto de excluir a alguien por cualquier razón humana no tiene sentido espiritualmente. Si el Señor te apunta y te lleva a un sitio donde hay que ir, sabiendo que hay dificultades para ser aceptado, deja que el Espíritu Santo lo haga. Aristarco, Gayo, toda esta gente vinieron, Timoteo, obviamente, y cuando llegó la hambruna a Jerusalén, fue Macedonia y fue Acaya quienes dieron el dinero. Para rematar eso, 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban que se morían de hambre en Jerusalén. Y la abundante riqueza y la gracia de Macedonia
se volcó sobre la necesidad de sus pueblos. Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Se dieron por entero, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Eso más, macedonios que pedían permiso, decían, permítanos ayudarles. Nosotros hemos entendido ya el Evangelio y queremos ser parte. Verso 5. Y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Nosotros implica que Pablo fue tentado por los macedonios. Y esta porción de la Escritura muestra la amplitud de penetración que el Señor Jesús tenía a través del accionar de los apóstoles con el Espíritu Santo que tocaba corazones. Y a veces nosotros nos retiramos. Hay un movimiento ahora ya mundial, Parlamento y Fe, del cual somos partícipes como Siloé, pastoralmente, ayudamos, oramos, y hemos nombrado una representante de nosotros que conoce del tema político, que sabe todo esto, Gaby Ortiz. Y ella es nuestra representante en Parlamento y Fe. ¿Qué hicieron en Uruguay no hace mucho? Se presentaron el Evangelio a los congresistas. Y por primera vez en Latinoamérica, el Congreso se arrodilló para que el pastor orara por su nación. Pasa a Macedonia y ayúdanos. El Señor va a tener planes que a nosotros se nos escapa, pero Él sabe. Y sabe para qué, y sabe con quién, y sabe con quiénes cuenta. Los macedonios fueron el soporte de Jerusalén en una época durísima. Que si Pablo no hacía caso a la visión del varón macedonio, venciendo dificultades fue a Macedonia, aguantó Pablo en Macedonia, levantó discípulos, estableció una linda iglesia, y esa iglesia, años más tarde, fue el soporte de las iglesias en Jerusalén y sus alrededores, porque vino una sequía tremenda y no tenían que comer. Y los macedonios fueron los que dieron generosamente. Dicho esto, hermanos, la iglesia necesita levantar líderes de buen testimonio, que se sometan a la gracia de Dios, que sepan ser soldados en su momento para que lleguen a ser generales, que obedezcan al Espíritu Santo y que estén atentos a las puertas que Él abre, porque ahí es donde vamos a ver la manifestación de Dios, temprano o tarde. Pero el Señor tiene planes que no son locos. Él conoce el comienzo y el final. Él conoce todo. Conoce nuestra vida y debemos descansar en Él. A veces nos atrancamos en pequeñas cosas. El dolor de cabeza. El problema estomacal. Isabelita, eres un ejemplo. No te has frenado. Y sigues con fe. Y el Señor es el que hace. Y cuántas cosas a veces, a mí me han dicho, vea, usted ya debe descansar. ¿Y yo qué haciendo? Porque yo creo que la vida cristiana tiene que ser activa y tiene que ser de este proyecto del Señor, algo que dé fruto, algo que rinda. Me muero si me quedo sin hacer nada. Digo desde el punto de vista espiritual. Quizás desde el punto de vista médico ya se va cerrando la puerta, y eso tiene que ser normal espiritualmente, hasta estar con mi Señor. Entonces entenderé lo que no he podido entender. Pero hoy hay que obedecer al Espíritu Santo en el caminar personal y obviamente de la iglesia. ¿Dónde nos lleva? ¿A Macedonia? ¿Cuál será la Macedonia? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque es una guía en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque es inspiradora. Podemos ver tangiblemente los hechos que constan en historia, que no cambian, que son de aliento, que son de estímulo.
Ayúdanos, Señor, primeramente a tener buen testimonio de los de afuera, que sepan que somos cristianos, que somos tus hijos, que nosotros tenemos una nueva manera de vivir, que hemos encontrado la paz duradera y que nosotros sabemos lo que es la vida eterna. Que los demás la conozcan, Señor. Ese es nuestro afán. Donde tú nos pongas, donde tú nos lleves, nosotros queremos estar allí. Bendice a Siloé, bendice a cada hermano que se congrega en esta iglesia y, Señor, que tú los prosperes y que tú les des también la visión de saber en qué camino están. Señor, tú tienes nuestra Macedonia como iglesia y también como vida personal. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, esa sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. Esa sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Acaba mis dudas y calma mi sed. Se lleva mi aflicción, esa sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. Esa sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. No, no, nunca, nunca perderá su poder. Nunca, nunca perderá su poder. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y